Esto que estamos viendo es una aplicación Node que me acabo de crear. Como podemos ver, puedo realizar llamadas HTTP para obtener usuarios. Si nos venimos de vuelta aquí a la aplicación y vemos los logs, podemos ver que nos indica que ahora mismo estamos utilizando Mongo como almacenamiento de datos. Sin embargo, ¿cómo os quedáis que si me vengo aquí a mi fichero .env y le indico, mira, ya no quiero estar utilizando Mongo, sino que ahora me gustaría estar utilizando un Elastic, recargamos y realizamos una nueva llamada HTTP, pues nos va a indicar que ahora ya no estamos utilizando Mongo, sino que ahora estamos utilizando Elastic. Y podríamos hacer lo mismo, por ejemplo, en el caso de que tuviéramos un MySQL. Si nosotros ahora recargamos y realizamos una petición HTTP, nos va a parecer que ahora ya estamos utilizando un MySQL. ¿Qué significa esto? Bueno, esto significa que hemos conseguido que nuestra aplicación sea totalmente agnóstica del modelo de base de datos que estamos utilizando. Nos da igual cuál sea esa implementación, esa decisión de tecnología. Si estamos utilizando un Mongo, un Elastic, un MySQL, nos da absolutamente igual. Ahora mismo nuestra aplicación no sabe nada sobre cómo se están almacenando esos datos. Simplemente sabe que tenemos alguna manera de almacenarlos y esto es lo que se conoce como el patrón repository y es lo que hoy os vengo a enseñar cómo podemos implementarlo utilizando TypeScript. ¿Qué? ¿Estáis preparados? Pues venga, vamos para allá. Muy buenas devs, bienvenidos a mi canal. Yo soy Albert y si todavía no me conoces, soy ingeniero de software que comencé este canal de YouTube hace un año ya más o menos con el objetivo principal de ir compartiendo con todos vosotros aquel conocimiento que iba adquiriendo en mi día a día con el propósito principal de que así todos fuéramos creciendo y mejorando en este ámbito de la programación que, como sabéis, es un ámbito muy extenso. Si te interesa todo lo relacionado con el mundo de la programación, con tecnologías web como JavaScript y el mundo de Node, bueno, te invito a que te suscribas y a que me dejes saber también en los comentarios si hay algún tema que te gustaría que tratásemos en futuros vídeos. Así que nada, ya con esta breve introducción vamos a comenzar a hablar sobre el patrón repository. Vamos a comenzar creándonos un proyecto nuevo utilizando este skeleton pues que yo ya tenía creado y que también por supuesto os lo voy a dejar totalmente disponible en el primer comentario de este vídeo, el que va a estar fijado para que así luego también vosotros, si os queréis crear nuevos proyectos, pues también lo podáis utilizar. Al final este es solo un skeleton pues que ya me viene con Express y con TypeScript, no tiene nada más y también con una pequeña configuración de linter para que así me ayude a formatear el código. Para utilizar este skeleton lo único que tendríamos que hacer es irnos justamente a este botoncito verde y darle a utilizar este template. Voy a darle que quiero crear un nuevo repositorio. Le voy a denominar, por ejemplo, repository pattern. Vale, aquí lo tendríamos, vamos a hacerlo público y vamos ya a crear este repositorio a partir del template. Una vez ya tenemos creado esto, lo único que tendríamos que hacer es venirnos ahora justamente aquí, vamos a bajar un poquito y aquí nos diría, bueno, todos los pasos, ¿no?, de cómo podemos iniciar el proyecto, ejecutar la build, instalar las dependencias y todo lo que queramos, pero bueno, lo que voy a hacer es irme aquí a la terminal y clonarme pues el proyecto que nos acabamos de crear. En este caso se denominaba, si no recuerdo mal, repository pattern. También comentaros que luego todo el código que nosotros hagamos en este vídeo os lo voy a dejar totalmente disponible para que así luego también podáis acceder a él y verlo más en detalle, así que no os preocupéis de nada. Ahora mismo ya lo tenemos clonado y lo que vamos a hacer es acceder a dicha carpeta. Ya estamos aquí y lo que vamos a hacer es un npm install para instalar todas las dependencias que tenga el proyecto. Vamos a abrir este proyecto ya, en mi caso con IntelliJ, vosotros podéis abrirlo con vuestro editor de confianza, por supuesto. Pues ahora lo que vamos a hacer simplemente es indicar aquí que quiero una nueva configuración, le damos aquí a editar configuraciones para así yo luego poder estar debugueando de una manera mucho más cómoda este proyecto. Voy a indicar lo que lo quiero levantar con npm y que quiero ejecutar el comando del startdev. Si no sabéis cuál es este comando, el startdev al final lo que nos haría es levantar la aplicación utilizando tsnodedev, que lo que haría es levantar un servidor
web con TypeScript que lo iría compilando luego de manera automática a JavaScript, y también lo que nos daría es que cuando nosotros vamos haciendo algún cambio en el código, pues va a ir refrescando toda nuestra aplicación sin que nosotros tengamos que estar parando el servidor y levantándolo de nuevo. Por lo tanto, va a venirnos súper bien. Ya con esto, pues podríamos comenzar aquí ya nuestro nuevo servicio, a ponerlo en marcha. Nos indica que aquí el servidor, nuestra aplicación, está escuchando en el puerto 3000. Vamos a ver qué nos ofrecería esta aplicación. Como vemos, nos daría un fichero denominado main.ts, donde estaríamos creando una aplicación con Express como servidor. Y aquí en este caso lo único que tenemos es una ruta de health, la cual, si nos venimos aquí, vamos a ver que lo que hace es devolvernos un 200, indicando que nuestra aplicación está levantada y que está funcionando de manera exitosa. Así que nada, vamos a realizar una petición HTTP para ver que todo está funcionando de una manera correcta. Como vemos, ya nos estaría aquí devolviendo un 200, por lo tanto ya podríamos empezar aquí a trabajar con nuestra aplicación. Y ahora que ya tenemos todo esto listo, vamos a ver qué es esto del patrón repository desde un punto de vista más teórico. No os preocupéis que va a ser muy poca teoría. Como sabéis, me gusta centrarme mucho más en lo que es toda la práctica, pero siempre es importante conocer la teoría. El patrón repository, al final, es una abstracción de acceso a datos. Lo que viene a ayudarnos es que cuando nosotros estemos trabajando con los datos, pues que no nos importe dónde se estén almacenando o cómo luego nosotros podamos acceder a ellos. Por lo tanto, nos vamos a poder centrar en lo que de verdad nos importa a nosotros, que es en la lógica de dominio de nuestra aplicación, y luego ya nos preocuparemos de ver cómo podemos almacenarlos. Van a ser capas que van a estar independientes. Así que nada, ahora que ya conocemos esta pequeña teoría, ya os había comentado que iba a ser muy poquito, vamos a ver cómo podemos poner todo esto en la práctica. Lo que vamos a hacer ahora para poner todo esto ya en la práctica es crearnos una pequeña aplicación de usuarios, la cual nos permita pues obtener un usuario dado su identificador. Así que nada, vamos a crearnos aquí un nuevo módulo el cual vamos a denominar users, ya que vamos a estar trabajando dentro del contexto de usuarios. En este contexto, lo que vamos a tener es un modelo de usuarios con el cual va a ser el modelo principal con el que vamos a estar trabajando. Así que nada, me creo aquí un nuevo ficherito denominado user. Dentro de este fichero, lo que me voy a declarar es una nueva clase denominada user que va a tener las siguientes propiedades. Por un lado, vamos a tener aquí un constructor donde nos vamos a encontrar dos propiedades. Vamos a tener la propiedad del identificador del usuario y luego también vamos a tener la propiedad del nombre de dicho usuario. Ahora que ya tenemos este modelo de usuario, lo que voy a hacer es crearme un nuevo fichero, el cual va a ser el user repository. User repository. Este va a ser esa abstracción de acceso luego a base de datos. Estoy utilizando la palabra repository porque estoy utilizando el patrón repository, y user porque es la entidad con la cual luego voy a estar accediendo a esa base de datos pues para obtener modelos de esta entidad. Así que nada, en mi caso, como quiero ser agnóstico, voy a indicarle que quiero estar utilizando una interfaz para no acoplarme a ninguna implementación en concreta. Luego ya veremos cómo implementamos esta interfaz. En mi caso, bueno, le voy a indicar que quiero aquí un nuevo método, por ejemplo, getById, el cual vamos a estar teniendo un ID como primer argumento y luego vamos a estar devolviendo una promesa con el resultado del user que hemos encontrado o null en el caso de que no hayamos encontrado ningún usuario. También podríamos quitar este null y que siempre nos devolviera un user y lanzar un error en el caso de que no encontramos un usuario, pero bueno, a mí me gusta más estar devolviendo null, ya que dependiendo luego del caso, pues que queremos tratarlo de una manera o de otra. Entonces esto pues me suele gustar un poquito más, pero es solo un gusto personal. Una vez ya tenemos pues esta abstracción, ¿no?, de cómo podemos obtener usuarios, lo que vamos a hacer es crearnos aquí la lógica de nuestro caso de uso. Esto sería, por ejemplo, el user by ID finder. Esta es una clase la cual va a estar buscando usuarios por un identificador. Así que nada, voy a declararme aquí una nueva clase denominada user by ID finder. Esta clase va a estar utilizando el
user repository pues que nos acabamos de crear. Vamos a ponerlo aquí bien, el constructor, y tendríamos justamente aquí, a ver que esto lo tengo mal, no me había dado cuenta, tengamos aquí private read only user repository, a ver, justamente aquí user repository. Muy bien, y esto lo cerraríamos justamente aquí, y aquí lo único que le voy a indicar es que voy a tener un método asíncrono denominado run, ya que solamente quiero que esta clase, que este caso de uso pues tenga un único método. Aquí vamos a estar obteniendo el ID del usuario que nosotros queremos estar encontrando, de manera que nosotros ahora ya podríamos estar interactuando con el user repository pues para obtener usuarios dado el identificador que hemos obtenido en este caso de uso. Y en el caso de que nosotros no tengamos ningún usuario, pues lo que podríamos, por ejemplo, hacer es lanzar aquí un error. Por ejemplo, throw error, que luego esto, si queremos, pues ya lo podríamos implementar. Incluso creo que lo voy a implementar ahora mismo porque no nos va a costar nada. Así que nada, va, ¿por qué no? User not found. Que esta sería una nueva clase que le voy a denominar user not found. Aquí estaría que esto lo que va a estar haciendo es extender de la clase error. Me voy a declarar aquí un nuevo constructor, y le voy a pasar por aquí el ID del usuario que hemos intentado buscar y que no lo estamos encontrando. Y le vamos a poner aquí user not found. Así, va, ¿por qué no? User not found directamente y no nos complicamos la vida y le pasamos por aquí el ID del usuario que hemos intentado buscar y que no encontrábamos. Así que nada, vamos a descomentar esto y vamos a lanzar aquí la nueva instancia del user not found con el ID que acabamos de obtener. De manera que si nosotros luego hemos sido capaces de obtener este usuario, pues ya lo devolvamos. Y aquí vamos a indicarle que esto sí que nos va a devolver un promise del user, ya que aquí sí que estamos seguros de que este usuario existe, ya que si no estamos lanzando pues esta excepción. Con esto ya tendríamos nuestro caso de uso listo. Ahora lo siguiente que faltaría sería el tema de crear el endpoint HTTP para así luego pues llamar y poder ejecutar, ¿no?, un get al /user, le pasaríamos identificador y así ya llamar a este caso de uso. Lo que voy a hacer para no complicarme es simplemente duplicar este health controller que tengo justamente aquí y le voy a denominar, por ejemplo, user controller. Este user controller, voy a llamarlo también justamente aquí, lo que vamos a estar haciendo es tener como dependencia, voy a hacerlo esto así para que lo veáis muy bien, vamos a estar teniendo aquí el private read only del user by ID finder que me resuelve el tipo justamente por aquí. De manera que aquí lo que vamos a estar haciendo es recuperar el usuario que viene del user by ID finder run y le pasaríamos el request.params.id, ya que así podremos obtener el ID con el cual estamos trabajando. También no nos olvidemos que, como hemos dicho, vamos a estar lanzando un error en el caso de que no haya ningún usuario. Entonces estaría muy bien que pusiéramos todo esto dentro de un bloque try-catch, de manera que aquí lo que nosotros podemos hacer es que si el error pues, es de tipo error, es una instancia del tipo user not found, este de aquí, lo que queremos estar haciendo es devolver el status code del 404 indicando, oye, mira, pues el usuario que tú quieres estar devolviendo, pues no lo hemos encontrado. Y en el caso de que fuera otro tipo de error, pues le podríamos estar devolviendo, por ejemplo, un 500, que es un error del servidor diciendo, oye, mira, no podía atender, no ha pasado algún error interno cuando estaba intentando procesar esta petición y algo ha fallado, así que lo siento, contacta con nosotros y ya lo solucionaremos. Y aquí estamos devolviendo justamente el usuario que ya nos devolvería este Finder. Así que nada, lo único que queda ya es ahora crearnos nuestra ruta de usuarios. Así que de la misma manera me voy aquí a duplicar este head router y le voy a denominar user router. Y aquí voy a hacer más de lo mismo. También lo que voy a hacer es crearme aquí un pequeño fichero denominado dependencies, donde me voy a estar declarando todas las dependencias que voy a estar utilizando. Así que nada, aquí lo que me voy a declarar, por ejemplo, es que tengo el export cons del user controller. Luego ya veremos cómo creamos esto,
que es igual a un new user controller, justamente por aquí. Y aquí, ahora ya en este user router, lo que voy a estar haciendo es trayéndome este user controller a través de las dependencias y le haría un bind para no estar prendiendo el contexto con el que estamos trabajando, el contexto del dis. Aquí ya no sería el health router, sino que sería el user router. De manera que ya solamente con esto lo que tendría que hacer es venirme justamente aquí al main.ts y de la misma manera que tenía aquí la de health, voy a tener la del user y me traería la dependencia en los imports, como estamos viendo justamente aquí. Ahora, lo único que nos faltaría es el tema de implementar cómo sería el acceso a esa base de datos, ¿no? Porque como hemos comentado hasta ahora, lo único que tenemos es una interfaz, pero tenemos que ver, ¿no?, cómo podemos implementar esta interfaz. Bueno, pues vamos a verlo. Lo que podríamos hacer, por ejemplo, es aquí crearnos una pequeña interfaz denominado User Collection para así luego no estar pues repitiéndome esta colección que yo ya voy a tener predefinida. Así que nada, me declaro aquí una nueva constante denominada, por ejemplo, User Collection, que va a ser de tipo user y aquí justamente un array donde nos vamos a encontrar, por ejemplo, un usuario que tiene el identificador 1 y el nombre, por ejemplo, de Albert, y luego, por ejemplo, pues podríamos tener, ¿por qué no?, otro usuario que tenga el identificador 2 y el nombre de Pepe. De manera que ahora lo que vamos a hacer es declararnos aquí un nuevo fichero. Este fichero va a ser ya la implementación, por ejemplo, a través de Mongo del User Collection, de la abstracción que nosotros antes nos habíamos creado. Así que nada, me voy a declarar aquí una nueva clase export class que tiene el nombre del Mongo User Collection y que lo que voy a estar haciendo es implementar el user repository, justamente este de aquí. Si nos venimos justamente a este error, nos va a indicar que si queremos implementar todos los miembros que nos están faltando, le decimos que sí y como vemos, pues ya nos implementaría este método. Le indicamos que es un método asíncrono, resolvemos la dependencia y aquí vamos a estar, por ejemplo, obteniendo el usuario que nos están pidiendo a través del user collection. Por lo tanto, vamos a hacerle, por ejemplo, un find que tendremos aquí el usuario, tal que el usuario.identificador sea igual al ID que nos están pidiendo por aquí por los argumentos. En el caso de que luego nosotros pues no tengamos este usuario, si no lo tenemos, bueno, en el caso de que lo tengamos, lo que vamos a estar haciendo es crear una nueva instancia del usuario, así que user.id y user.name. Y en el caso de que nosotros no lo tengamos, pues le vamos a indicar que lo que queremos hacer es devolver null, indicando, oye, mira, este usuario que tú querías estar encontrando, pues lo siento mucho, pero no existe en la colección que nosotros pues estamos trabajando. Y como no, vamos a indicarle aquí un pequeño console log para saber con qué tecnología no estamos almacenando pues estos usuarios. Por ejemplo, yo voy a indicar aquí using Mongo. Como vemos, ahora mismo no estoy utilizando Mongo, no estoy creando esta conexión real con Mongo, sino que es solamente un ejemplo ilustrativo para que veáis cómo podemos estar utilizando el patrón repository. Si queréis, ya en futuros vídeos podemos ver cómo podemos utilizar Mongo o otro tipo de base de datos pues para almacenar datos, ¿por qué no? De la misma manera que aquí tenemos este Mongo User Repository, pues nos podríamos crear nosotros, por ejemplo, otras clases para utilizar, por ejemplo, un Elastic User Repository. Como vamos a ver, lo único que vamos a cambiar es justamente aquí el nombre, este sería el Elastic User Repository y aquí ya tendríamos nosotros luego la implementación utilizando Elastic, que como os acabo de comentar, esto ya va siendo ya cosa de vosotros, no voy a estar implementando todas los accesos con las distintas tecnologías de base de datos. Lo podemos ver en otros vídeos, como os he comentado, no hay ningún problema y podríamos hacer absolutamente lo mismo utilizando, por ejemplo, un MySQL, pero yo creo que ahora mismo con estos dos ejemplos se ve más que bien lo que queremos hacer. Ahora vámonos ya a este fichero de dependencias para crearnos todas las instancias que nosotros vamos a estar utilizando. Así que nada, vamos a declararnos, por ejemplo, el Mongo User Repository, que es una nueva instancia del Mongo User Repository. Ahora vamos a tener, por ejemplo, por aquí la nueva instancia del User by ID Finder,
que es un new del user by id finder y le pasamos el mongo user repository y hacemos lo mismo, por ejemplo, ahora con el user controller, que ya lo teníamos justamente aquí, y le hará falta este user by id finder. Y como vemos ahora mismo, creo que ya lo tendríamos todo. Vamos a ver si esto compila. Vemos que no nos está dando ningún error. Así que nada, vamos a realizar una petición HTTP aquí al /users/1 y vamos a ver si funciona. Bueno, nos está dando un pequeño error, nos está dando un 404. Así que vamos a ver si encontramos dónde está este error. Lo más probable es que se nos haya olvidado aquí, como no, pasarle el ID del usuario, el cual vamos a querer estar devolviendo. Así que nada, volvemos aquí a nuestro cliente, obtenemos el usuario y como vemos ya nos está obteniendo pues el usuario que tiene el ID 1, que sería Albert. Si le pasamos, por ejemplo, el 2, pues tendríamos a Pepe. Si le pasamos un 3, pues nos estaría devolviendo un 404, indicándonos pues que este usuario que estamos intentando encontrar pues no existe. Así que nada, lo dejamos con un 1 y vamos a ver qué mensaje del log nos está apareciendo. Vamos a irnos aquí y como vemos nos está indicando que estamos utilizando Mongo. Pero claro, ¿qué pasa si nosotros ahora decidimos utilizar Elastic? Esta implementación que tenemos pues justamente aquí. Pues bueno, vamos a ver que sería muy sencillo. Lo único que tendríamos que hacer es aquí instanciar la clase del Elastic User Repository y en lugar de utilizar aquí la de Mongo, pues estaríamos utilizando la de Elastic. Y simplemente con esto, voy a quitar esto de aquí por ahora, para que así no tengamos ningún error. Vamos a ver que si nosotros realizamos otra vez esta petición HTTP y volvemos aquí, vamos a ver que ahora ya nos indica que estamos utilizando Elastic y como veis no estamos necesitando cambiar absolutamente nada de nuestra lógica de dominio. No estamos cambiando nada del user by id finder porque como vemos lo que estamos utilizando es el user repository, lo que nos hace de abstracción del acceso a base de datos. No sabemos justamente aquí con qué estamos trabajando, si es con un Mongo, con un Elastic o con lo que sea. Esto lo que nos da es el poder de estar cambiando esta base de datos sin que nuestra lógica de dominio se vea afectada, lo cual nos viene súper bien y es muy aconsejable que nosotros utilicemos este tipo de patrones. Y antes de finalizar este vídeo, pues os quiero dar un pequeño tip, y es cómo podemos utilizar esto del patrón repository utilizando una arquitectura hexagonal. Si no sabes qué es todavía la arquitectura hexagonal, no te preocupes porque te voy a dejar justamente por aquí arriba un vídeo donde hablamos sobre la arquitectura hexagonal. Vamos a comenzar creándonos aquí las distintas capas que podemos tener. Como sabéis, tenemos por un lado la capa de la aplicación, podemos tener también por otro lado la capa de dominio y la capa luego de la infraestructura. Infraestructura, le vamos a poner. Y aquí vamos a ver cómo moveríamos los distintos ficheros a estas carpetas que nos acabamos de crear. El fichero de dependencias. El fichero de dependencias es parte de la infraestructura, ya que nos indica cómo estamos creando estas dependencias y como vemos, pues aquí estamos acoplados de que sabemos, ¿no?, si estamos utilizando un Elastic, un Mongo o lo que sea. El tema de la entidad del usuario pues pertenecería a la lógica de dominio, ya que esto es parte, ¿no?, del dominio de nuestra aplicación, es nuestro modelo de la entidad del usuario, por tanto, lógica de dominio. Luego, la parte del user by id finder sería lo que sería el caso de uso de la aplicación, así que nos lo traeríamos justamente aquí. El user collection sería parte de la infraestructura. Para tenerlo esto un poquito más organizado, lo que voy a hacer es crearme aquí un nuevo directorio denominado, por ejemplo, user repository, donde me ponga aquí todo lo relacionado al user repository. Y aquí lo que voy a hacer es mover tanto el Elastic User Repository, el Mongo User Repository y el User Collection. Así que nada, vamos a moverlo y luego podríamos hacer también lo mismo, por ejemplo, para tener toda la lógica junta relacionado al HTTP, donde tendríamos por un lado el User Controller y también tendríamos el User Router, justamente este de aquí. Vamos a moverlo y el user not found sería parte del dominio y luego el user repository, atentos, es parte del dominio porque nosotros aquí queremos estar accediendo, ¿no?, a base de datos a través, por ejemplo, de la lógica del caso de uso, pero somos agnósticos de cómo lo estamos almacenando.
De manera que esto ya es parte de nuestro dominio, este user repository, y es luego en la infraestructura donde estamos implementando dicha interfaz. Como os he comentado, si os parece un poquito raro qué es esto de la arquitectura hexagonal, no os preocupéis que podéis ver este vídeo y luego volver a este para así ya entender mucho mejor cómo funcionaría esta arquitectura. De manera que simplemente con esto ya podemos ver cómo podemos estar utilizando la arquitectura hexagonal con la capa de application, domain e infrastructure, pues justamente pues para trabajar con el patrón repository. Hacemos un pequeño recap, ¿vale? Un pequeño summary de todo lo que hemos comentado. Tendríamos, por un lado, la abstracción de la base de datos que sería el user repository, esta interfaz, la cual aquí nosotros no sabemos con qué estamos trabajando. Luego en el lado de la infraestructura, pues tendríamos aquella implementación. Ahí, mira, aquí me he colado, este user router y el user controller tendrían que ir justamente aquí, lo habría movido mal. Y aquí en el user repository, pues ya tendríamos esa implementación, ¿no?, del Elastic User Repository o del Mongo User Repository. Aquí sí que ya sabríamos pues, con qué tecnologías de base de datos pues estaríamos nosotros trabajando. Y luego ya lo único que tendríamos es que podríamos utilizar, por ejemplo, en este caso de uso, el acceso a base de datos, este User Repository, siendo nosotros agnósticos de cómo lo estamos solucionando por debajo. De manera que si nos venimos aquí en las dependencias, aquí sí que sabemos con qué tecnología estamos funcionando, pero si nos ponemos ya, como acabamos de ver en el caso de uso, pues aquí sí que somos más agnósticos. Y listo, así es como podemos implementar el patrón repository utilizando TypeScript en aplicaciones de Node. ¿Qué? ¿Conocíais este patrón? Yo creo que está súper bien y la verdad es que es de mis patrones favoritos, ya que siempre está genial ser agnóstico del tipo de base de datos que estamos trabajando. Podéis pensar que muchas veces pues, no se cambia tanto de base de datos, pero la verdad es que se cambia más de lo que uno piensa y no solamente por cambiar de base de datos, sino que también por el lado del testing, pues ser agnósticos nos viene súper bien, ya que por ejemplo cuando estamos realizando test unitarios, pues podemos utilizar un mock de esta base de datos y así pues que no tengan tanta carga esos tests, ya que no nos interesa ahí estar testeando pues todo el acceso a base de datos real utilizando pues el Mongo o el Elastic. Así que nos viene súper bien. Dejadme también saber en los comentarios qué pensáis de este patrón, si ya lo habíais utilizado, si habéis tenido pues algunos problemas implementando este patrón y también comentaros que si os ha gustado este vídeo, pues que no dudéis en dejar un buen like y también compartir estos vídeos que voy creando con el resto de compañeros para que así me sigáis apoyando y podamos crear más contenido de cara a un futuro, ya que creo que os está gustando bastante y a mí la verdad es que también me está gustando pues crear todo este contenido para todos vosotros, ya que no solamente vosotros aprendéis, sino que a mí también me está viniendo súper bien para ir aprendiendo y seguir mejorando como programador. Así que nada, ya con esto me voy a despedir, así que muchas gracias y nos vemos en la próxima.